Ariana. ¿Cómo está, chicos? Buenos días, espero que estén bien. Vamos a seguir, ¿ya? La semana anterior hablamos un poquito acerca de las neuronas, ¿recuerdan, no? Eh, Hay una cuestión que decía, no, las neuronas no vienen, los neurotransmisores no vienen, no está en el prospecto, pero vino dopamina y endorfina, ¿no? Ustedes recuerdan estos neurotransmisores, ¿no? Que producen placer, vino en el examen, ¿no? El último, interesante, ¿no? Bien, hoy vamos a revisar, pero las estructuras de la corteza, es decir, del sistema del encéfalo en realidad, ¿no? Y vamos a centrarnos más en la parte del cerebro, en la parte de la corteza y de la subcorteza. ¿Ya? Te voy a bases biológicas. ¿Veis para compartir, por favor? Bases biológicas de la conducta o el comportamiento. Me gusta. Espera un poquito. Se puede. ¿Veis? ¿Me da el anfitrionaje, por fin, para poder compartir la pantalla? A ver. Sigue. Ya, ahora sí. Poco. No, no se puede. Pasó, a ver. Otra vez. Profesor, a ver, intente otra vez. Le he sacado y le he vuelto a poner. Ya, ahora sí. Ahora sí. Listo. Listo el pollo. Muy bien, chicos. Vamos a hablar hoy día acerca de la base biológica de la conducta. Vamos a hacer un repasito de lo anterior y arrancamos con lo nuevo, ¿no? Decimos que el sustrato, la base física, el sostén, el soporte mental, se encuentra pues en el cerebro, ¿no? El cerebro es el órgano más importante de todo el sistema nervioso, llamado también el órgano de la conducta. Pero antes de eso, hablemos de los factores biológicos. Cuando decimos factores biológicos nos referimos a ciertas situaciones, eventos, cosas, circunstancias que de alguna manera impactan sobre nosotros, influenciando, ¿no? Nosotros somos el resultado de la interacción de dos factores. Por un lado, el factor biológico que nos predispone y por otro lado, el factor social que influye. Ambos interactúan a lo largo de la vida, determinando o haciendo lo que somos nosotros, ¿no? Hoy en día. Es decir, las personas con las cuales tratamos, las personas con las cuales interactuamos y somos, es justamente el resultado de la interacción de estos factores. Se puede decir, si cabe la posibilidad de cuánto influye uno y el otro, y la ciencia ha podido determinar que influye más, no lo biológico como se pensaba antes,
sino más que todo lo social, lo ambiental, a 60/40. ¿Han escuchado ustedes el concepto de epigenética? ¿Cómo es que una cuestión del entorno puede modificar tu ADN? Papá bajo, mamá baja, el hijo sale alto. ¿A qué se debe? ¿No? Esa es la epigenética. ¿Cómo es que el ambiente, lo social, lo externo, puede influenciar sobre nuestra estructura biológica? Ahora, los factores biológicos de la conducta son la herencia y la maduración. Eso ya lo hablamos la semana pasada. Antes se pensaba que solamente se heredaba lo físico, que lo mental no se heredaba. Hoy incluso estamos hablando de una herencia cultural, ¿no? También la neurociencia ha determinado que hasta la cultura se hereda. Es por eso que los peruanos somos muy parecidos, ¿no? Y la gente de las culturas son muy parecidas porque eso lo decía también Jung, un psicoanalista, ¿no? Discípulo de Freud, hablaba del inconsciente colectivo. Bueno, entonces la herencia, chicos, es esta transmisión del código genético de padres a hijos por medio de los genes a través de la reproducción, ¿no? Entonces, la herencia es un factor biológico y la maduración es otro factor biológico. La maduración son cambios preprogramados. ¿De qué especie somos? ¿A qué especie pertenecemos? Chicos, ¿de qué especie somos? El cuadrado. ¿Homo qué? Homosexual. ¿Cómo qué? Ah, ya, Homo sapiens, claro. Homo sapiens, claro. Homo es incompleto, ¿no? Homo sapiens, sapiens, sapiens al cuadrado. Yo creo que no tanto. El nombre de ahora es un homo videns, es un hombre que ve, no lee. Ya. Sí, como somos de la misma especie, como pertenecemos a la especie sapiens, estos cambios se van a dar igual en todos los seres humanos, de la misma forma, en el mismo orden, de la misma manera, la misma edad. Por ejemplo, chicos, ¿cuál es el nivel maduracional en el ser humano para caminar? ¿A qué edad camina el ser humano? En promedio, siempre se da en promedio. No, profe, yo volé a los 6 años, a los 6 meses. No, hablo de promedios. ¿A qué edad camina el ser humano? ¿2 a qué? ¿3 meses o años? 2 a 3 años, retraso psicomotor. Gregorio, de 1 a 2 años, ya más o menos. Al año, claro, al año llegó caminando, pues. Al año no llega caminando. 2 a 3 años es un retraso psicomotor, un retraso en el desarrollo. No, al año camina el ser humano, no a los 3. No sé qué le pasó a tu hermano, pero caminó a los 4. Un retraso psicomotor le pasó, pues por eso es que caminó a los 4. El nivel maduracional en el ser humano para caminar se adquiere al año, a los 3 meses, no, a los 3 meses recién estás arqueando el pecho, ni te sientes solo, ni con ayuda. ¿A los cuántos meses uno se sienta solo? A los 6 meses. ¿A los cuántos meses se para solo? Solo, a los 10 meses. ¿A qué edad gatea? A los 9 meses. Y entonces es parte de la maduración. Yo al año caminé, muy bien. Profe, ¿la tierra ayuda a caminar? Bueno, sí creo. No ayuda a la tierra nunca. Nos vamos a la playa, bueno, claro, ayuda, ¿no? Fortalece, sí. Profe, mi sobrina 1 año no gatea. No va a gatear tampoco, ya se le pasó el tiempo. Ya. Es que a veces hay niños que de frente no gatea, ¿no? Y el gateo es muy importante para el desarrollo interhemisférico del cuerpo calloso, que es una estructura que une los dos hemisferios. Y eso se desarrolla con el gateo. Así es. Bueno, entonces, como somos parte bueno, hablamos de los factores biológicos, de la herencia y la maduración, son los dos factores biológicos. Por ejemplo, chicos, ¿a qué edad el ser humano está maduro para hablar? ¿A qué edad maduramos para el lenguaje? ¿Cuál es el nivel maduracional en el ser humano para hablar? Para caminar al año ya. Para hablar, 3 años, ya sabía que eran 3 a 5 años, esto, retraso psicolingüístico. No, chicos, la explosión del lenguaje se da del año y medio a los 2 años. Y las mujeres se adelantan más que los varones.
Las mujeres hablan antes, más, ¿no? Y mejor que los varones, por eso hay más tartamudos que tartamudas, más disléxicos que disléxicas, más afásicos que afásicas. Pensaba que iba a ser mudo, iba con Bea. Así es, pues. Mucho celular, dentro de lo que pasa es celular. Es herencia, también puede ser herencia. No es maduración, no es herencia. Mi primo empezó a hablar a los 7 años, pensaban que era mudo. ¿No es autista tu primo? Un retraso psicolingüístico. No, ya, hay un retraso, pero puede haber retraso ha habido, ¿no? Falta estimulación, ese es por el ambiente. Ese es por el ambiente. Es que los niños con autismo no hablan o retrasan su lenguaje. Hoy en día está de moda, el autismo está en un 300%. Ah, tener la lengua pegada, ¿sabes? Eso es un problema físico. Ya. ¿A qué hora? Ya, chico. Profe, ¿qué significa que otros avanzan más como caminar o hablar antes de lo normal? Bueno, hay una estimulación, pues, ¿no? Hay una estimulación. Pero si te das cuenta, Jacob, no es tanto el avance, son de meses. O sea, lo normal promedio es que tú, por ejemplo, al año decimos al año, porque la mayoría es al año, pero puede ser de repente a los 14 meses, o puede ser a los 10 meses que camines, pero estás dentro del promedio, o sea, no es tan dramático ese cambio. Bueno, no es tan dramático, no es como, por ejemplo, 4 años. ¿A qué edad se camina? 4 años. ¿A qué edad se habla? 7 años. No, pues esos ya son cambios ya bruscos y eso ya no es normal, está fuera de lo normal. Que se hable al año y medio, 2 años, y que haya hablado a los años, 2 meses, dentro del promedio. O que se haya adelantado un poquito, año, 10 meses, está dentro del promedio, lo normal. Pero 7 años no es normal ya. A los 7 años aparece el pensamiento lógico concreto. A los 7 años tendría que estar resolviendo problemas de suma, resta, leyendo, multiplicación, división, ya aprendiendo, pero recién está hablando, ¿te das cuenta? En este caso me dice porque tenía la lengua, no era mental, no era un retraso psicolingüístico, un retraso motor del aparato fonador. Ya me sí. Chicos, van a pasar un cuestionario, ya, y luego continuamos, ¿ya? Sí. Ah, si habla así, es un lenguaje, ya vamos a hablar después, ya regresando. Sí. Vamos entonces, el sistema nervioso se divide en central y periférico, ¿ya? El central a su vez está formado por el encéfalo, que es todo lo que está dentro del cráneo. Si yo te destapo el cráneo, lo que voy a encontrar es a tu encéfalo. No es solamente tu cerebro, es al encéfalo. Obviamente la parte más grande, más protuberante, más voluminosa es el cerebro, pero también vas a encontrar al cerebelo y al tronco cerebral. Estas tres estructuras forman el llamado encéfalo. ¿Ok? Y dentro de la columna vertebral se encuentra la médula espinal. Y el periférico se llama periférico porque está en la periferia, o sea, fuera del central, y conecta al central con las distintas partes del cuerpo mediante dos vías, una vía somática, que es una vía voluntaria, y una vía automática o autónoma, que es una vía involuntaria. ¿Ya? Así, vamos a ver cada uno de ellos, no se preocupen. Esto vimos la semana pasada, de que todo el trabajo del sistema nervioso lo hace esta célula especializada llamada neurona, que es la unidad anatómica, funcional y estructural de todo el sistema nervioso, ¿no? Hay básicamente, según las funciones que realiza la neurona, hay sensitivas o sensoriales o aferentes, son las que llevan información de los sentidos al encéfalo, las motoras o eferentes, son las que llevan la respuesta del encéfalo y lo reparten a los músculos y glándulas, y las asociativas o interneuronas son las que comunican a una neurona sensitiva con una neurona motora, que puede ser vecina o puede ser lejana. O sea, la neurona se conecta, puede estar al costadito, puede estar muy lejos. ¿No es cierto? Que se conecta, ¿no? Esta conexión ya lo hacen las interneuronas. Y las neuronas están protegidas por otras células llamadas glías.
como los astrocitos que le dan soporte y nutrición, como las microglias que le dan defensa, lo defienden de enfermedades, las oligodendroglias que producen la vaina de mielina, que es una sustancia grasosa que envuelve el axón y facilita la velocidad de conducción del impulso nervioso. También ahí tenemos a las células de Schwann, que son las que producen mielina, pero en las neuronas del sistema nervioso periférico. Y también están las células gliales, las células ependimarias, que son las que producen el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo es el líquido en el cual se encuentra flotando el cerebro. Cuando hay acumulación excesiva de líquido cefalorraquídeo en la cavidad intracraneal, o sea, dentro del cráneo, ahí hay una acumulación de líquido cefalorraquídeo, se produce esta condición llamada hidrocefalia, ¿no? Que es una cuestión congénita. Lo congénito son eventos que se dan dentro de la gestación y que pueden potenciar o pueden limitar la formación del nuevo ser, ¿ya? Ese es lo congénito. Ahora, la comunicación de neurona a neurona se llama sinapsis. La palabra sinapsis significa puente en griego. Es una comunicación interneuronal. Hay dos tipos de sinapsis, las químicas y las eléctricas. Nos interesa hablar acerca de la sinapsis química, que es la transmisión de un neurotransmisor a la otra neurona, como por ejemplo la dopamina, ¿no? La dopamina es un neurotransmisor inhibitorio que está asociado con el placer. Es la droga del placer, ¿no? La dopamina. La dopamina, chicos, tiene que ver con la memoria, tiene que ver con la motivación, tiene que ver con el placer y los movimientos. Para movernos requerimos dopamina, porque la mayor cantidad de dopamina se produce en los ganglios basales, que son estructuras que participan en el movimiento, en la llamada memoria muscular. El exceso de dopamina produce esquizofrenia y la disminución se asocia al Parkinson, sobre todo la disminución de la dopamina en los ganglios basales va a producir el Parkinson. Otro neurotransmisor muy importante, la serotonina, conocida como la droga de la felicidad, regula el estado de ánimo. Regula el estado de ánimo, el apetito, induce al sueño, ¿no? Y produce alegría, felicidad, ganas de vivir. Y la disminución de la serotonina produce depresión y ansiedad, pero sobre todo depresión. Y la acetilcolina tiene que ver con la atención, tiene que ver con la rapidez mental, tiene que ver con la memoria, ¿ok? Y con los movimientos musculares. Para mover los músculos también utilizamos acetilcolina. El exceso de acetilcolina produce rigidez muscular y la disminución está asociada al Alzheimer. ¿Por qué? Porque la persona pierde la memoria y la acetilcolina es un neurotransmisor que participa mucho en la memoria. Y así tenemos varios neurotransmisores, como por ejemplo acá está el GABA, el ácido gamma aminobutírico, que tiene que ver con la tranquilidad, es el neurotransmisor inhibitorio por excelencia. Calma, da paz, da seguridad, da autoconfianza, serenidad, ¿ok? Regula, es un neurotransmisor que calma. Y cuando hay una disminución de GABA, se presenta el famoso TAG. ¿Y qué es el TAG? El trastorno de ansiedad generalizada. Eso se debe a una disminución del GABA. Las endorfinas son los opiáceos del cerebro, son los que producen placer, bloquean el dolor. Las endorfinas, fabricadas de manera sintética, es la morfina, que la aplican a los pacientes con cáncer o operaciones. Pero la de tu propio cuerpo, que es más fuerte, son las endorfinas. ¿Ya? Bloquean el dolor, producen euforia. El exceso produce euforia y adicciones también. Está asociado con las adicciones. Y la epinefrina, antiguamente llamada adrenalina, tiene que ver con el estrés, con el miedo. Tenemos los neurotransmisores, ¿ya? Ojo, la epinefrina o adrenalina no es un neurotransmisor, es una hormona que funciona como un neurotransmisor. Es una hormona conocida como la hormona del estrés, segregada por las glándulas suprarrenales, como el cortisol y la noradrenalina. Y bueno, ahí está, ¿ya? Eso ya vimos la semana pasada. Vamos ahora a ver frente, por una cuestión de tiempo, acerca de las estructuras del sistema nervioso central, formado por el encéfalo y por la médula espinal. Médula espinal, no médula oblonga, médula espinal. ¿Cuáles son las partes del sistema nervioso central? Encéfalo y médula espinal, ¿ya?
Ahora, el encéfalo, decíamos, son todas aquellas estructuras que están dentro de la cavidad craneal. Ahí se encuentra el cerebro, el cerebelo y el tronco cerebral. El tronco encefálico o tallo cerebral, el cerebelo o el árbol de la vida, también la zona silenciosa del encéfalo, obviamente el cerebro, ¿no? El cerebro, la parte más grande, más voluminosa, más protuberante, es el cerebro, ¿no? El área de la ingeniería humana, el cerebro. ¿Cuánto pesa el cerebro de un hombre adulto normal? 1.350 gramos, de la mujer 100 gramos menos. Pero es más grande, más pesado, no porque tenga mayor cantidad de neuroglias, o mayor cantidad de neuronas, o mayor cantidad de mielina, sino que tiene mayor cantidad de agua y de grasa, por eso es más grande y pesado. Ahí está la médula, ¿ya? Parte del sistema nervioso central, la médula espinal. ¿Qué hace la médula espinal? Es como un puente, chicos, que une el cuerpo con el encéfalo. Si se lesiona la médula espinal, no hay comunicación entre el cuerpo y el encéfalo. Por ejemplo, las tetraplegias, cuadriplegias, biplegias, que es una insensibilidad para sentir cualquier estímulo en tu cuerpo y para mover cualquier extremidad, obviamente se va a afectar la parte inferior a la lesión. Por ejemplo, si la lesión fue en tu médula espinal, en la parte cervical, se afectan tus brazos, se afectan tus piernas. No tienes sensibilidad ni movimiento de brazos y piernas, condición llamada cuadriplegia. Pero si la lesión está en la parte lumbar o la parte coxical, ¿no? Coxigia, se va a lesionar la parte de las piernas. De la parte de las manos tú puedes sentir y puedes mover, pero las piernas no las puedes mover ni tampoco sentir. Eso se llama paraplegia. ¿Okay? Entonces, las plegias se producen aquí en la médula espinal por una lesión tanto de nervios sensitivos como de nervios motores, porque por la médula pasan nervios sensitivos y nervios motores, pasan neuronas sensitivas y neuronas motoras. Y dependiendo del área, la zona y la lesión, se va a ver afectada la condición, ¿ya? Muy bien, médula espinal. Acá se produce el arco reflejo. Te golpean la rodilla con un martillo de goma y automáticamente pateas. Ese movimiento involuntario se llama acto reflejo. Y a nivel fisiológico es el arco reflejo. Es la médula espinal. Bien. El periférico, chicos, está fuera del central, se divide en vías aferentes, vías eferentes. ¿Qué son las vías aferentes? ¿Recuerdan? ¿Qué hacen las vías aferentes? Reciben aferencia, dice, ¿no? ¿Qué son las aferencias? Chicos, ¿qué son las vías aferentes? ¿Son vías que llevan información o recogen las respuestas? ¿Llevan información o traen respuestas? Llevan, muy bien. ¿Y las motoras? Las vías aferentes son nervios, neuronas, que llevan información de los sentidos al encéfalo. Claro, y las eferentes, la respuesta del encéfalo y lo reparten a músculos oculares. Yes, ok, okidoki, no problem. Ya, ahora, ¿cómo se divide el sistema nervioso periférico? Recuerda, está en la periferia, fuera del central. ¿Ah? Fuera del central está el periférico, de ahí su nombre, periferia. ¿Okay? Se divide en dos, en somático o voluntario y en autónomo o involuntario. El somático, pues, inerva las partes de tu cuerpo que tú puedes controlar a tu voluntad, ¿no? Lo mejor de la cara, por ejemplo, de la boca, ¿no? De los ojos. Eso tú lo mueves a tu voluntad. A ver, abre la boca, saca la lengua, cierra la boca. A ver, ya, ese es somático. Pero el autónomo es involuntario, tiene que ver con los órganos internos. A ver, detén tu circulación, detén la digestión, aumenta tu presión arterial, pues, ¿no? Detén tu hígado, no, pues no se puede, ¿no? Ese es autónomo, involuntario. El sistema nervioso autónomo involuntario participa en las emociones.
¿Quién controla al sistema nervioso autónomo si no eres tú? A ver, detén tu corazón. Autónomo. Así, mira, se divide en dos. El sistema nervioso autónomo se divide en dos, en simpático y en parasimpático. Simpático, llamado también sistema nervioso excitado. El parasimpático, sistema nervioso inhibido. A ver, chicos, ¿cuál de los dos produce enfermedades psicosomáticas? ¿El simpático o el parasimpático? ¿Cuál de los dos produce enfermedades psicosomáticas? El parasimpático es el que inhibe, ¿ah? El parasimpático inhibe, calma, restablece, vuelve al organismo a su estado de equilibrio. El simpático. Imagínate todo el día estar hiperventilando con la presión arterial o con la taquicardia. Cuenta, ese es simpático. Y el sistema nervioso simpático, por lo general, excita al organismo. Lo prepara para la lucha o para el escape, para la huida. Hace latir más fuerte tu corazón. Dilata tus pupilas para que puedas ver con mayor amplitud, mayor claridad, y puedas reaccionar, puedas defenderte, puedas atacar, puedas correr. Las pupilas se dilatan para que entre mayor luz, ¿no? Y puedas tener una mayor visión. ¿Qué más hace? Aumenta la respiración para que tengas mayor resistencia, mayor fuerza. Estimula la liberación de glucosa, pero inhibe la actividad gástrica. El simpático excita por lo general, pero en la parte gastrointestinal, llamado también sistema nervioso entérico, se inhibe. Es decir, es al revés, miren, ¿ah? El simpático por lo general excita, activa, y el parasimpático por lo general inhibe. Pero en la parte gastrointestinal se invierte. El simpático inhibe, constriñe, y el parasimpático estimula, contrae, estimula, dilata, estimula en todo caso. Por ejemplo, chicos, en una pelea, tu sangre fluye a toda velocidad hacia la cabeza, hacia la cara, hacia los brazos. Ahí actúa el simpático, te da mayor fuerza, mayor resistencia, mayor respiración. Pero después de la pelea, actúa el parasimpático para calmar, para restablecer el organismo a su estado de equilibrio. Bueno, eso se llama homeostasis, ¿no? Es la autorregulación del cuerpo. Es como un bombero que entra a rescatar a una persona y le cae un pedazo de concreto en el pecho. 300 kilos de peso en el pecho, lo tumba. Y el sujeto comienza a empujar. Él pesa 70 kilos y comienza a empujar 300 kilos de concreto en el pecho. Obviamente no lo empuja, pero se queda sosteniéndolo durante media hora. Todo ese desgaste de energía que ha hecho durante media hora para sostener 300 kilos de concreto y no le aplasta el pecho, el corazón, esa energía, tú sabes que has utilizado ahí para mantener con tanta fuerza esos 300 kilos, que no es, ¿no? Y una vez que la ayuda vino, se desmayó porque toda la energía que había empleado ahora tenía que reponerla. Y es del parasimpático como para inhibirlo, ¿no? Así. Tiene funciones antagónicas. Uno excita, el otro inhibe. ¿Ah? Pero ojo, miren, por lo general el simpático excita, activa, el parasimpático inhibe, pero la parte gastrointestinal se va a invertir. Por ejemplo, chicos, ¿quién te seca la boca? ¿Quién inhibe la producción de saliva? ¿El simpático o el parasimpático? ¿Quién te seca la boca? El simpático, pues claro, ¿no? El simpático. ¿Quién aumenta la motilidad gástrica? ¿Quién aumenta el ritmo peristáltico? La motilidad gástrica, simpático, parasimpático. Parasimpático, ¿no? Muy bien, entonces este es el autónomo, chicos, ¿no? Que tiene que ver con las emociones y está fuera del central. Es importante porque han venido preguntas sobre esto, ¿no? Por ejemplo, la dilatación pupilar o la contracción de las pupilas, ¿por qué sistema, no?
controlado. Entonces, autónomo, simpático o parasimpático. Si se trata de dilatación, es simpático. De contraer las pupilas, es parasimpático. De aumentar la motilidad gástrica, es el parasimpático. De inhibir, es el simpático, ¿no? Así, ¿ya? Muy bien. Pues el somático, decíamos, es el que uno controla a nuestra voluntad, ¿no? Ahí están los famosos pares craneales, que eso sí no viene. Biología te puede venir, pero en psicología no viene. Voy de frente al encéfalo, chicos, por el tiempo, ¿ya? En especial el cerebro, que es lo que más viene en San Marquitos. A ver, digan ustedes en el chat, ¿por qué está formado el encéfalo? ¿Por qué estructuras está formado el encéfalo? A ver, ustedes mismos son. El encéfalo está formado por tres estructuras. ¿Cuáles son? Cerebro, cerebelo y tronco cerebral. Cerebro, cerebelo y tronco. Cerebro, cerebelo y tronco cerebral. Muy bien. Excelente. Muy bien. Chicos, ¿qué se encuentra en el tronco cerebral, llamado también tallo cerebral? ¿Qué encontramos en el tallo cerebral? San Marcos, cuando preguntas del tallo cerebral, ¿a qué lo asocia? Es el llamado cerebro reptil, ¿no? La protuberancia. ¿Ya? ¿Qué hay en la protuberancia? Una red, ¿no?, de neuronas que sube y baja. Esta red que sube y baja, ¿cómo se llama? Red de neuronas de axón corto que suben y bajan. La que sube es el SARA, ¿no? Sistema activador reticular ascendente. Y la que baja hacia la médula, el descendente, ¿no? Sistema activador reticular descendente. Te activan y te desactivan. Bueno, las partes del tronco cerebral que San Marco lo ve de manera general, no ve por partes, está formado por mesencéfalo, está formado por la protuberancia, por el bulbo, ¿ya? ¿Dónde se encuentra la respiración, la digestión? En el ritmo cardíaco. Mesencéfalo, protuberancia, bulbo. Bulbo, ¿no? Bulbo raquídeo. ¿Qué pasa cuando hay una lesión en el bulbo? Se produce muerte, ¿no? Por paro cardiorrespiratorio. Así es. Bueno, chicos, de esta parte, la que interesa más es hablar acerca de la protuberancia porque ahí se encuentra la formación reticular. ¿Y qué es la formación reticular? Son neuronas que suben hacia la corteza, primero hacia el tálamo y luego hacia la corteza y luego hacia la médula espinal. ¿Ok? Lo llamamos también formación reticular, FR, conocido como FR. Formación reticular o FR. ¿Y qué es? Es una extensión de fibras neuronales que van a extenderse a lo largo del tronco encefálico, se proyectan hacia el tálamo y el tálamo van hacia la corteza cerebral. Estas neuronas que suben son las vías ascendentes, conocido como SARA, Sistema Activador Reticular Ascendente. ¿Y de qué se encarga el SARA? El SARA se encarga de la activación cortical, el tono cortical, es decir, estimula a la corteza cerebral. Eso se llama tono cortical, activa, despierta, estimula a la corteza cerebral. ¿Y qué hace? Regula los estados de vigilia, el estado despierto, el estado de conciencia. Es decir, que regula tus niveles de atención, tu nivel de conciencia. Si estás muy, de repente, hiper, ¿no? Así, vigilante, o estás atento, o estás de repente en estado de medio oniroide, medio así crepuscular, medio somnoliento, ¿no? Porque hay niveles de conciencia alerta, conciencia atenta y conciencia relajada. Y estos niveles de conciencia tienen que ver con el impulso nervioso del SARA. O sea, qué tan fuerte llegan los impulsos nerviosos a la corteza para activarte o para desactivarte, porque una lesión en el SARA te lleva a un estado de coma, un estado comatoso, coma 1, coma 2, coma 3, coma 4, 5, 6, 7.
Hasta el coma 7 hay sueño, de coma 8, o sea, el 14 no hay nada, ya como la muerte. Entonces, el sistema activador reticular ascendente tiene que ver con la activación, la estimulación de la corteza cerebral, conocida como tono cortical, y regula los estados de conciencia y de alerta, despierto y estado dormido, el llamado ciclo sueño, ¿no? Sueño vigilia. Bueno, bien, chicos, muy bien. Entonces, una lesión en el SARA va a haber un estado de coma. También problema de atención, ¿ah? Problema de atención, pero sin hiperactividad. Porque el sistema activador reticular descendente sí tiene que ver con los movimientos. El ascendente no tiene que ver con los movimientos, tiene que ver con la conciencia, con la activación cortical, con la estimulación de la corteza. Con eso tiene que ver el SARA. Pero el SAR más bien va hacia abajo, hacia la médula, y tiene que ver con los movimientos. Aparte de la conciencia, aparte de la atención, también tiene que ver con los movimientos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque contiene ahí un núcleo de RAFE, que son algunas estructuras que controlan también el dolor. ¿Ya? Entonces tiene que ver con el control de movimientos también voluntarios. Obviamente el SAR recibe mensaje de la corteza, ¿no? Lo lleva hacia la médula espinal, hacia los músculos, eso es descendente, descendente. Entonces, cuando hay problema de atención con hiperactividad, hay que sospechar de un daño en el SAR. ¿Ya? Pero si hay problema de atención sin hiperactividad, algo sucede en el SAR. Es la formación reticular, tiene que ver con la atención, con la concentración, con el sueño, la vigilia, la conciencia, el estado de lucidez, el estado despierto. Por eso una lesión en el SARA entramos a un estado de coma, porque el SARA regula la conciencia, la vigilancia y el estado despierto. ¿Okay? Está ubicado en la protuberancia anular del tronco cerebral. Ahora, el cerebelo, conocido como la zona silenciosa del encéfalo, tiene que ver con la regulación, coordinación de los movimientos. Un movimiento fino, un movimiento delicado, un movimiento así bien preciso, eso lo realiza el cerebelo. ¿Ok? Ya, el cerebelo, conocido como el árbol de la vida. El árbol de la vida, ¿no? ¿Ya? El cerebelo es llamado cerebro pequeño, un cerebro, pero en su versión más pequeña, más chiquito. Tiene que ver con el movimiento, pero con la coordinación de movimientos. Tiene que ver con el equilibrio. Equilibrio. ¿Ok? Tiene que ver con la postura, con movimientos precisos, finos, delicados. Por ejemplo, un neurocirujano que te opera, es cerebelo. Equilibrio, así, movimientos, pero así finos, eso es el cerebelo. ¿Ya? Y un daño en el cerebelo va a ocasionar, tomen nota, de un problema conocido como ataxia cerebelosa o torpeza motora, debido a un daño en el cerebelo, ataxia cerebelosa. Caes, te tropiezas, botas cosas, ¿no? No mantienes el equilibrio, te vas para un lado, te vas de frente, te vas para atrás. Eso se debe a un daño en el cerebro. Lo que van a hacer, a sacar su brevete, por ejemplo, esa es la prueba, ¿no? De levantar cosas, de izquierda, derecha, el equilibrio, para ver, pues, cómo coordinan los movimientos. El cerebelo, ¿no? Ataxia cerebelosa. Y ahora sí, entramos al cerebro. Chicos, ¿cómo se vive el cerebro? Ahí lo leo. ¿Cómo se vive el cerebro? Nada que lo óvulo, no. Estoy preguntando la parte. Se me había ido. No lo veía. Ya. ¿Cómo se divide el cerebro? Las dos partes más grandes. Porque los hemisferios están dentro de una estructura. Derecho e izquierdo es parte de los hemisferios. ¿Los hemisferios dónde están? Bueno, el cerebro se divide en corteza y en subcorteza, ¿ya? Así. Miren ustedes acá, miren acá. El cerebro se divide en corteza y en subcorteza. ¿Qué es la corteza? ¿La parte externa o la parte interna? ¿La corteza está en la parte externa o en la profundidad del cerebro?
parte externa, ¿no? Claro, lo visible. Si yo tengo acá en la mano el cerebro, lo que voy a ver es la corteza. Pero para poder llegar a la subcorteza hay que escarbar, hay que cortar el cerebro, que está en la profundidad del cerebro. ¿Y qué se halla en la profundidad del cerebro? ¿Qué encontramos, chicos, en la profundidad del cerebro? Encontramos al sistema límbico, ¿no? Al sistema límbico. Ahora sí. ¿Y qué encontramos en la corteza, chicos? Ahora sí, despláyese. Ustedes mismos son. En la subcorteza, en el sistema límbico, encontramos pues acá el tálamo, el hipocampo, la amígdala, ¿no? Esa es la subcorteza. Pero ¿qué encontramos en la corteza? Ustedes mismos son. Esa es la subcorteza. Claro, muy bien. ¿Y la corteza, chicos, qué encontramos? A ver, explíquenme, ilústrenme, por favor. A los lóbulos, hemisferios y áreas, ¿no? ¿Qué lóbulo que está acá en la frentecita, en la frente? Recibe el nombre de los huesos del cráneo que lo protegen. Lóbulo frontal, temporal, ¿no? A los costados, encima de las orejas. Parietal en el techito, ¿no? Arriba. Y occipital en la parte posterior. ¿Qué forman esto? Forman la corteza. Esto es lo que viene más en San Marcos. Corteza y subcorteza. Corteza y subcorteza. Es lo que viene más. Vamos a empezar hablando acerca de la subcorteza. Chicos, ¿qué se encontraba dentro de la subcorteza? En la profundidad del cerebro, ¿qué se hallaba? ¿Qué encontramos en la profundidad del cerebro? Para llegar ahí hay que escarbar, hay que cortar para llegar a la profundidad del cerebro. ¿Qué encontramos ahí en la zona interna, en la subcorteza, en la profundidad? Muy bien. Hipotálamo, hipocampo, tálamo. Ya, chicos, en la profundidad del cerebro se encuentra el sistema límbico. Lo vimos hace un ratito ahí en el sistema límbico. El sistema límbico es una estructura que está en la profundidad del cerebro que tiene que ver mucho con las emociones como el miedo, como la ira, la alegría, la tristeza, el placer, el asco, que está contenido en el sistema límbico, que tiene varias estructuras, ¿okay?, que participan en esas funciones, como las emociones, la memoria, ¿no? El miedo, la ira, la alegría, están en el sistema límbico, esa es la parte emocional. Me refiero a emociones primarias, porque también hay emociones secundarias, pero son emociones primarias las emociones innatas, defensivas, adaptativas. Esa se encuentra en el sistema límbico. Y el sistema límbico está formado, por ejemplo, por el tálamo, hipocampo, amígdala, ¿no? Vamos a ver acá cada una de las funciones. Esta parte del sistema límbico. Ahí tenemos, miren, el área septal es el área del placer. ¿Qué placer? Sexual. El orgasmo está en el área septal. La mujer tiene 4 áreas septales, 2 en cada hemisferio, por eso que la mujer procesa más y mejor el placer que el varón. El pobre y triste hombre solamente tiene 2, uno en cada hemisferio, por eso que el hombre es monorgásmico y la mujer es multiorgásmica. El área septal, el septo, el placer. Y una lesión en el área septal produce inhibición del placer. Y en lugar de sentir placer, experimentar placer, experimentas agresividad. ¿Te das cuenta? El septum o septo o área septal se encuentra en el sistema límbico, es la zona del placer, de la recompensa, pero placer sexual.
¿Qué nos encontramos? Encontramos ahí al tálamo, centro de relevo sensorial y motor. Toda la información de los sentidos, del movimiento, pasa por el tálamo, hace escala en el tálamo. El tálamo es como si fuese un relevo. Es como que tú quieres llevar una encomienda a provincia, primero lo llevas a la agencia te lo recibe y luego la agencia lo lleva al lugar de destino. Igual es el tálamo. El tálamo hace una escala, recibe toda la información de los sentidos, menos el olfato, lo recibe y luego lo reparte a su parte correspondiente. La información del ojo primero llega al tálamo, luego el tálamo lo lleva a la parte occipital. La información del oído primero hace escala en el tálamo y luego el tálamo lo lleva a la parte temporal. La información de la piel primero llega al tálamo y luego el tálamo lo lleva a la parte parietal. Así, todo menos el olfato. El olfato va directamente a su área, al rinencéfalo. ¿Y qué hace el hipotálamo? Una estructura mucho más pequeña que el tálamo y regula la homeostasis, la autorregulación, la temperatura, tu sueño, ritmo circadiano, ¿no? Sueño, vigilia, hambre, sed, la conducta sexual, todo eso lo regula el hipotálamo. Está el hipocampo, la parte de la memoria, la que consolida la memoria, forma nuevos recuerdos, nuevos aprendizajes, es la que consolida y transfiere la información de la memoria de corto plazo hacia la memoria de largo plazo. Esa es la función del hipocampo, consolidar la memoria. Un daño en el hipocampo ocasiona una condición llamada amnesia anterógrada. Es decir, hay una incapacidad para aprender. Todo lo que vive, lo que experimenta, lo vas olvidando. Todo te parece nuevo a cada instante. Esa condición se llama amnesia anterógrada y se debe a una lesión en el hipocampo. El hipocampo forma nuevos aprendizajes. ¿Okay? Es la memoria de corto plazo que consolida hacia la memoria de largo plazo. Y la amígdala es el centro de las emociones, sobre todo el centro del miedo. Un daño en la amígdala te produce una agresividad destructiva, canibalesca, y una extirpación de la amígdala te deja sin emociones. Imagínate no tener emociones, nada que te disguste, nada que te moleste, nada que te atraiga, absolutamente nada. Como una pared, como una tapia, como un robot. Que eso sería si te extirpan la amígdala cerebral. Me refiero a la amígdala del cerebro, ¿ah? No de la garganta. Profe, a mí me extrajeron la amígdala, pero yo tengo emociones. No me refiero a esta amígdala, me refiero a la del cerebro. Ahí está, miren. Área septal interviene en la sensación de placer sexual y de otra naturaleza motivacional. Hipocampo promueve los nuevos aprendizajes, llevando la información de corto hacia largo plazo en tu memoria. La amígdala, muy importante en la supervivencia, procesa información de miedo, ira, la llamada memoria emocional. Y la memoria emocional es un tipo de memoria implícita. La memoria implícita está en la amígdala y la memoria explícita, ¿dónde está? En el hipocampo. El hipotálamo interviene en la homeostasis, es decir, las reacciones fisiológicas emocionales, la respuesta del sistema nervioso autónomo y endocrino. Claro, porque el hipotálamo también regula a la glándula rectora, a la hipófisis, y esta a su vez a otras glándulas. Y también regula el sistema nervioso autónomo, el hipotálamo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Y el tálamo es considerado la estación de relevo, el relay, de integración sensorial, menos el olfato, y también motora. Recibe toda la información de los sentidos y el movimiento, los integra y los envía a sus áreas correspondientes. Una lesión en el tálamo van a haber problemas muy graves de personalidad, de memoria, de sueño, debilidad muscular, problemas para coordinar los movimientos, en fin, lo que se conoce como trastorno ¿no? de disfunción ejecutiva, porque el tálamo se lesiona y la persona tiene muchos problemas para poder realizar actividades, como planificar movimientos, realizar movimientos, ¿no? Disfunción ejecutiva. Ahí está. Se lesiona el área septal, inhibición del placer, y en lugar de placer hay agresividad. Hipocampo, amnesia anterógrada. Amígdala, no sientes miedo, incapacidad para sentir miedo, pasividad exagerada, ¿no? Exacerbada. Hipotálamo, muerte, problemas glandulares, inhibición del hambre, ¿no? De la sed, del impulso sexual. Tálamo, dolor talámico intenso.
pérdida de la fuerza muscular, el tálamo, disminución de la sensibilidad, todo eso debido a una lesión del tálamo. Estas son algunas consecuencias, chicos, que se van a ver cuando algunas estructuras se lesionen. Recordemos que el área septal tiene que ver con el placer. Y una lesión en el área septal se pierde el placer o se inhibe, disminuye el placer. El hipocampo se afecta a la memoria, la capacidad de aprender. El hipocampo es la parte que forma nuevos recuerdos, nuevos aprendizajes. La amígdala, alteraciones en tus emociones, en el miedo y la ira, un descontrol total, o te vuelves muy iracundo, muy furibundo, muy rabioso, o de repente no hay emociones, no hay nada, un aplanamiento afectivo, pero así fuerte, ¿no? Incapaz de sentir emociones. El hipotálamo, lo peor que puede hacer es llevarte a la muerte. El tálamo, causarte problemas en los sentidos, en los movimientos, porque pierde la fuerza muscular, pierdes también la sensibilidad, no puedes captar adecuadamente los estímulos, porque todos los estímulos, todos los sentidos pasan por el tálamo. Y si esa zona de relevo está lesionada, entonces el cerebro no se entera adecuadamente de la información que está recibiendo. Importantísimo esta estructura, ¿ya? Chicos, ¿hay alguna duda, por favor, hasta ahí? Muy bien. Esta es la parte interna, chicos. Te van a preguntar, ¿qué es la función de la parte interna de la subcorteza? Las emociones. Las emociones, ¿no? Como por ejemplo el placer en el área septal, la memoria también, obviamente. La memoria está diseminada en todo el cerebro, la parte interna y la parte externa. La parte interna está en la amígdala, está en los ganglios basales, está en el hipocampo, en la parte externa está en el cerebelo, está en el lóbulo temporal, en el lóbulo frontal, o sea, la memoria está diseminada en todas partes. Y el sistema límbico también tiene estructuras que tienen que ver con la memoria, pero sobre todo las emociones están en la parte interna, pero los sentimientos no. Los sentimientos están en la corteza cerebral, en la corteza frontal derecha. Ahí están los sentimientos, pero las emociones están en la parte interna del cerebro. No confundas emociones con sentimientos. Los sentimientos son valoraciones. ¿Los animales tienen sentimientos? No. Los animales no tienen sentimientos, tienen emociones, pero no tienen sentimientos. Un animal no valora, no odia. Siente miedo, siente alegría, siente ira, sí, son emociones primarias, pero no siente vergüenza, no siente envidia, no siente celo, no siente orgullo, no. Esos ya son ligados a temas humanos porque se forma en la corteza y se aprende en la relación social interpersonal cultural. Los animales no tienen sentimientos, los sentimientos están en la corteza y las emociones están en la subcorteza, en el sistema límbico, en especial en la amígdala cerebral. Eso toma nota, ¿ya? No, tu perro no te quiere. Tu perro te protege porque tú eres tu propiedad y los perros son territoriales, defiendes lo que es suyo, su espacio, pero no porque te quiera. ¿Ok? Muy bien, entonces la parte interna, la subcorteza, emociones, memoria, septal, el placer, hipocampo, la memoria explícita, sobre todo la memoria espacial, la amígdala, las emociones, centro de las emociones, centro del miedo. El hipotálamo regula el organismo, la homeostasis, la autorregulación, y el tálamo recibe información sensorial y motora y la reparte a las áreas especializadas del encéfalo para procesarlo, ¿no? Eso hace el tálamo, importantísimo, chicos. Muy bien. Y ahora hablemos de la corteza cerebral, de abajo hacia arriba, ¿ya? El cerebelo controla el equilibrio, la coordinación de movimientos finos, precisos, ¿no? El equilibrio, el tono muscular también, y un daño en el cerebelo ocasiona una ataxia cerebelosa, es decir, una torpeza motora. Pierdes el equilibrio, falta tonicidad en los músculos flácidos caídos, y una descoordinación total de tu cuerpo para realizar cualquier actividad. Caes, te das de frente, te das de costado, te das de espalda, no puedes coordinar, falta fuerza en los músculos.
Todo eso se debe al cerebelo, porque el tono muscular es la firmeza y la dureza de los músculos. Un daño en el cerebelo, pierdes el tono muscular, pierdes el equilibrio, la postura, y tus movimientos salen torpes, descontrolados, condición llamada ataxia cerebelosa. ¿Ok? Ahora, el bulbo, otra estructura inferior encima de la médula. Ahí se encuentran las funciones vitales vegetativas, como la circulación, la digestión, el ritmo cardíaco. La tos, el hipo, el estornudo, el vómito, se encuentra en el bulbo raquídeo. Es el centro de la deglución, el centro de la digestión es el bulbo raquídeo. Ritmo cardíaco, circulación, digestión. Un daño en el bulbo, lo que le pasó a Pedro Suárez Vértiz, una parálisis bulbar, paro, muerte por paro cardiorrespiratorio. La protuberancia, ahí se encuentra la formación reticular, el SARA y el SAR, la conciencia, la atención, la vigilia, el sueño, el despertar. En la protuberancia, la formación reticular, en especial el SARA, sistema activador reticular ascendente. Tiene que ver con la activación cortical, con la estimulación de tu cerebro. Se despiertan las áreas de tu cerebro y entras en estado despierto, en estado de vigilia. Y un daño en el SARA, en la formación reticular, experimentas un estado comatoso, un estado de coma, pérdida de la conciencia. Y ahora sí lo interesante, chicos, la corteza cerebral. ¿Cómo se divide la corteza cerebral? A ver, lo leo. Chicos, a ver, escriban en el chat. ¿Cómo se divide la corteza cerebral? Ya, la única que participa. Lóbulo frontal, temporal, occipital, parietal. Ya. Los lóbulos, ¿qué más hay? Hay 4 lóbulos. ¿Qué más encontramos en la corteza, aparte de los lóbulos? Lóbulos, lo más grande. ¿Dónde están contenidos los lóbulos? ¿Dónde están contenidos los lóbulos? El cerebelo no está en el cerebro, ojo. El cerebelo no está en el cerebro, estoy hablando del cerebro. El cerebelo pertenece al encéfalo. El encéfalo está formado por cerebro, cerebelo y tronco cerebral. Ya hemos visto las dos estructuras, el tronco cerebral y hemos visto ya también el cerebelo. Y acabamos de ver también al sistema límbico que está en la subcorteza. Ahora estamos en la corteza cerebral, en el cerebro, en la parte externa. Encontramos a los hemisferios. ¿Cuántos hemisferios tiene el cerebro? 2, izquierdo y derecho. ¿Qué hay dentro de los hemisferios? Lóbulos. ¿Cuántos lóbulos? 4, frontal, temporal, parietal, occipital. ¿Y qué hay dentro de los lóbulos? Áreas. ¿Cuántos tipos de áreas hay? 3. Áreas sensoriales, motoras y asociativas. ¿Está bien? A ver, en el chat, chicos, una vez. ¿Cuántos hemisferios? 2 hemisferios. ¿Qué hay en los hemisferios? ¿Qué hay en los hemisferios? Lóbulos. ¿Cuántos lóbulos? 4. Reciben el nombre de los huesos del cráneo que lo protegen, frontal, temporal, parietal, occipital. Muy bien. ¿Y qué hay dentro de los lóbulos? ¿Qué encontramos dentro de los lóbulos? Áreas. ¿Cuántos tipos de áreas hay? 3 tipos de áreas. ¿Cuáles son? ¿Ya? Áreas motoras, ya, muy bien. ¿Qué más? Las otras. Sensorial, muy bien. Áreas sensoriales, áreas motoras, y las que integran esas dos áreas. Asociativas, muy bien, excelente.
Tres tipos de áreas: áreas sensoriales, áreas motoras y áreas asociativas. Excelente. Entonces, la corteza cerebral se divide en hemisferios, lóbulos y áreas. ¿Cuántos hemisferios tenemos? Dos. ¿Cómo se llama ese corte que recorre todo lo largo del cerebro y divide el cerebro en dos hemisferios? ¿Cómo se llama? Vino una vez en el simulacro de San Marcos. Una cisura que recorre todo lo largo del cerebro y lo divide en dos. Y no es el cuerpo calloso, digo que divide, no que une. Separa el cerebro en dos hemisferios, aparentemente simétricos, pero no son. Son bien desiguales, pero parecen iguales. Tú los ves bien, son totalmente diferentes los hemisferios. La mayor cantidad de áreas intelectuales está en el izquierdo, sí. ¿Fisura qué? Fisura o cisura, que recorre todo lo largo, longitudinal. Muy bien, Giselle. Excelente. Cisura longitudinal o cisura sagital, porque lo divide así, como una manzana, en dos, como una naranja, plum, en dos. Cisura sagital o interhemisférica. La cisura longitudinal o interhemisférica divide el cerebro en dos hemisferios, izquierdo y derecho. ¿Cuál se desarrolla primero? El izquierdo se desarrolla primero en la mayor cantidad de personas, por eso llamado hemisferio mayor. Y el hemisferio derecho llamado hemisferio menor, porque se desarrolla después. Izquierdo tiene que ver con tareas intelectuales. El izquierdo es el cerebro culto, el inteligente, es el cerebro aplicado, que tiene buena dicción, buena cultura general, buena gramática. El derecho es analfabeto, no comprende lo que lee ni lo que escucha, pero es creativo, es artístico, musical, intuitivo, global, perceptivo. Ese es el derecho. El izquierdo es el lógico racional. Claro, están separadas por la cisura longitudinal, pero están unidas en la profundidad por haces de neuronas que se entrecruzan formando un tejido conocido como cuerpo calloso. ¿Ah? Cuerpo calloso. Cuerpo calloso, que está ubicado en la parte profunda del cerebro, son neuronas, ¿ya? Este axón de neuronas de sustancia blanca, de mielinas, son las que atraviesan de un hemisferio a otro, tejiendo el cerebro, haciendo un solo cerebro, un cerebro compacto. De tal razón, de tal manera que las partes, las funciones de un hemisferio también se pueda enterar el otro. Si no, tendríamos dos cerebros divididos, donde uno no sabría lo que el otro hace, o dos personas dentro de ti, pero gracias al cuerpo calloso podemos integrar las funciones de ambos hemisferios en un solo cerebro. De tal manera que tú puedas ser lógico y creativo a la vez, que puedas ser intuitivo y racional al mismo tiempo, que puedas converger, unir tu emoción con tu razón, llamadas memorias racionales, o emociones racionales. Ahí tenemos, ¿verdad? Se divide entonces, y dentro de los hemisferios están los lóbulos. Vamos a ver primero los hemisferios, ¿ya? Ahí está. Chicos, recuerden que el cerebro es así, ¿ah? Cruzado. Si yo soy diestro, si yo escribo con la mano derecha, es que esta mano derecha está siendo comandada por el área motora del hemisferio izquierdo. O sea, mi mano derecha es movida por el área motora del hemisferio izquierdo, ubicado en el lóbulo frontal izquierdo. Y si yo soy diestro, soy zurdo, perdón, esta mano zurda es movida, monitoreada, conducida por el área motora ubicada en el hemisferio derecho, es cruzado. Mi campo visual derecho llega al lóbulo occipital izquierdo y mi ojo izquierdo llega información al lóbulo occipital derecho, es cruzado. El hemisferio izquierdo controla el hemicuerpo derecho y el hemisferio derecho controla al hemicuerpo izquierdo, es así, cruzado. ¿Ya? Ojo. Contralateral, así es.
Primero voy a hablar del izquierdo porque es así, ¿ya? El cerebro mayor vinculado a actividades mentales científicas. Es el cerebro culto, el racional. Tiene que ver con el pensamiento analítico, es decir, un pensamiento que profundiza en la razón, las circunstancias, en los detalles, se va así, es analítico. Descompone un objeto en sus partes fundamentales para conocer la profundidad. Eso hace el izquierdo y por esa razón es lenta, pues, porque necesita de tiempo para profundizar, para procesar información. Ahí se encuentra el pensamiento lógico, el pensamiento convergente. El pensamiento convergente, ustedes recuerdan, es un pensamiento que busca una solución correcta a un problema, la mejor de todas, usando la lógica, la razón, la experiencia. Y ahí se encuentran las áreas del lenguaje, porque la mayor cantidad del lenguaje es en la parte izquierda. Broca, Exner, Teller, todo está ubicado en la parte izquierda del cerebro. ¿Ok? Matemático prefiere los números, prefiere las palabras, prefiere la conversación. Es analítico, secuencial, metódico, que tiene buena gramática, buena dicción. Aquí se encuentra el lenguaje verbal, porque el lenguaje paraverbal está en el derecho, pero el lenguaje verbal está en el izquierdo. El derecho tiene que ver más bien con el pensamiento sintético, con la síntesis, con el resumen que haces. Es intuitivo, resuelve problemas rápidamente. Es musical, es artístico, ingenioso, creativo. Chicos, ¿con qué cerebro miento? ¿Izquierdo o derecho? ¿Con qué cerebro miento? ¿Izquierdo o derecho? Derecho, muy bien. Chicos, ¿con qué cerebro me enamoro? ¿Con qué hemisferio me enamoro? ¿Izquierdo o derecho? Derecho, pues claro. ¿Y con qué hemisferio digo yo no creo en Dios? Izquierdo, claro. ¿Y quién entiende las mentiras? ¿Quién comprende el sarcasmo, las bromas en doble sentido? Izquierdo, derecho. Los chistes colorados en doble sentido. ¿Ah? Izquierdo, no, derecho. El paralenguaje, derecho. ¿Dónde está la prosodia? Pregunta de admisión en San Marcos hace bastantes años. ¿Dónde se encuentra la prosodia? ¿Izquierdo o derecho? La prosodia, chicos, es la entonación al momento de hablar. Cuando lees, por ejemplo, no entonas. Cuando cantas, no entonas. Cuando hablas, ¿cómo habla uno de la sierra? ¿Cómo habla uno del norte, de la selva? ¿Cómo habla un venezolano, un argentino, un chileno? Po? Esa es la prosodia, la entonación. ¿Quién regula la entonación de la prosodia? El derecho. Pregunta de admisión. Sí, derecho. Profesor, entonces los que tienen autismo, ¿qué parte del cerebro desarrollan más? Desarrollan más la parte derecha, por izquierda no, porque no entienden ellos el metal. Aunque ambos depende, ¿ah? No, van izquierda porque son muy literales. Los autistas, en su mayoría, desarrollan más la parte izquierda que la derecha. Ellos no entienden chistes, no entienden metáforas, no entienden el doble sentido, no captan las indirectas. Ellos son literales. Claro, no desarrollado tienen la parte izquierda. Le falta desarrollar la parte derecha, la intuición. El reconocimiento de rostro está en el derecho. La percepción espacial tridimensional también está en el derecho. Es el artístico. Ahora, dentro de los hemisferios están los lóbulos. ¿Y cómo se puede desarrollar los dos hemisferios? Practicando gimnasia cerebral. Ya cuando gateabas, ya estabas estimulando, ya estabas desarrollando ambos hemisferios. Al gatear, se estimulan y desarrollan ambos hemisferios. Si no gateas, ya pues nos queda solamente la gimnasia cerebral. Y dejar de escuchar reggaetón, porque eso te hace tonto. Se ha hecho estudios del reggaetón y no estimula ninguna área de la corteza cerebral. El reggaetón no activa ningún área de la corteza cerebral, solamente activa algunas áreas de la subcorteza.
pero no de la corteza cerebral. Nada que ver. Ahora, dentro de los hemisferios encontramos a los lóbulos. Bueno, aquí sale un poquito de la plasticidad cerebral de los hemisferios, ¿no? Pero bueno, la que te hacen pensar, pues, te hacen pensar, te hacen razonar. Uy, vamos más rápido, ¿eh? Ahí están los lóbulos. Reciben el nombre de los huesos del cráneo que lo protegen, ¿no? Frontal, temporal, parietal, occipital. El lóbulo frontal, chicos, está asociado con el lenguaje y con el movimiento. Una lesión en la parte frontal se afecta a tu lenguaje y también el movimiento, ¿no? Una parálisis, por ejemplo. El lóbulo frontal ahí se encuentra el área motora primaria, conocida como el homúnculo motor. Está el área de lenguaje, ¿no? El área de Broca, la parte frontal. El parietal, ahí se encuentra el homúnculo sensorial. Tiene que ver con la sensibilidad, con el tacto. Tiene que ver con el gusto. Capta la temperatura de los objetos. La imagen corporal, parietal. Sí, la percepción del esquema corporal. Te ves en el espejo y sabes que ese que se refleja ahí eres tú. Temporal está la memoria, está la audición, el aprendizaje. Temporal. Occipital está la visión. Entonces, ¿no? Miren ustedes, hay cuatro lóbulos, ¿ya? Vamos a ver acá. La cisura de Rolando, la cisura de Silvio y la perpendicular externa divide el cerebro en cuatro lóbulos: frontal, temporal, parietal y occipital. El lóbulo frontal, en la frente, adelante, tiene que ver con el psiquismo superior, con las funciones mentales superiores, como el pensamiento lógico, la toma de decisiones, la planificación, lo que se conoce como funciones ejecutivas. Eso está ubicado ahí en la parte prefrontal. Pues la parte frontal, chicos, esta parte de acá delantera, se encarga de la no, se encarga de la personalidad, se encarga del movimiento y del lenguaje, parte frontal. También San Marcos lo toma así como toma de decisiones, planificación, memoria operativa, la inteligencia emocional, la conducta apropiada al contexto, ¿no? Todo eso es la parte frontal, porque también dentro de la parte frontal está la corteza prefrontal, entonces lo toma como algo general. Se toma todas las áreas en conjunto al hablar del lóbulo frontal. Pero generalmente lenguaje, movimiento, ¿ya? En la parte frontal. Ahora acá, los costaditos, encima de las orejas, el lóbulo temporal. Se encarga del procesamiento auditivo y también de la memoria, porque está al mismo nivel del hipocampo, tiene que ver con la memoria. También tiene que ver con el olfato y el aprendizaje. ¿Se acuerdan ustedes que el olfato no pasaba por el tálamo? ¿No? Ya, entonces, se procesa acá, ¿no? En el rinencéfalo. Temporal, memoria y audición. Así de acuerdo, memoria, audición. Temporal, una lesión, amnesia. Audición, una afasia de comprensión. Broca, lenguaje y movimiento. Una parálisis, una afasia motora. Y la parte del techito arriba, parietal. Es decir, pérdida de la sensibilidad. Hay desorientación espacial, no te puedes ubicar en el espacio. Pierdes la imagen corporal, la percepción de tu imagen corporal. Te ves en el espejo y te ves recontra gordo o recontra flaco, o te ves narizón, una nariz de rocotín. Pero no tienes así, pero te percibes de esa manera. Entonces, una alteración de la percepción del esquema corporal, ya eso es por la parte parietal. Porque toda la sensibilidad de la piel se procesa a nivel parietal. La presión, el contacto, la blandura, la temperatura, la textura, el gusto, el movimiento, también se procesa a nivel parietal. No digo que te vas a mover, no, la percepción del movimiento, la sensación kinestésica, no sé si recuerdan ustedes. ¿Qué pasó?
¿Qué pasó, Giselle? ¿Rápido? Feedback, feedback. ¿Qué pasó, Giselle? Dime, para regular, no dices nada, escribes, pero te quedas callada. Y ahí la parte occipital, chicos, procesa información visual de ambos lados de los ojos. Entonces, frontal, movimiento y lenguaje, la parte frontal. ¿Ok? Una lesión se afecta a tu lenguaje y se afecta a tu movimiento. Temporal, la memoria y la audición. No comprende lo que escuchas y pierde la memoria. Parietal, se altera tu sensibilidad, el tacto. Y la parte occipital, se altera tu visión. ¿Ah? Así. Ahora, ¿qué encontramos dentro de los lóbulos? Encontramos a las áreas. ¿Cuántas áreas cerebrales hay? Pues tres tipos de áreas: sensoriales, motoras y asociativas. Las áreas sensoriales son las áreas que recepcionan y procesan información de los sentidos, de la vista, del oído, del gusto, del olfato, ¿no? De la piel, etc. Por ejemplo, el área auditiva, temporal; área gustativa, parietal; área táctil, parietal; el olfato, temporal; visual, occipital. Las áreas sensoriales procesan información de los sentidos. Áreas visuales, auditivas, gustativas, ¿no? ¿Ok? Fácil. Ahora las áreas, ahí está. Gusto, parietal; tacto, parietal; vista, occipital; oído, temporal; olfato, temporal. Áreas sensoriales. Áreas motoras: área motora primaria, premotora, motora suplementaria. ¿Ubicadas dónde? En la parte frontal, en el lóbulo frontal. La que comanda y la que dirige todos los movimientos es el área motora primaria. Movimientos voluntarios. Y las áreas asociativas, creo que San Marcos pregunta más, que tiene que ver con el lenguaje. El área de Wernicke, ¿no? También. Lo hago acá, pues acá lo hago. Aquí hago las áreas más importantes, ¿ya? Las áreas asociativas. Por ejemplo, chicos, ¿qué área es esta de acá? Ese es el área que está bajito, el área de Broca, ¿no? Ubicados en el lóbulo frontal. Arriba está el área de Exner, el área de la escritura, el área de la escritura, ¿no? Movimiento de las manos, los dedos, para presionar, para escribir. Movimientos finos. Una lesión en el área de Exner produce una agrafia o disgrafia, problemas para escribir, la escritura, y también para comprender, pero sobre todo para escribir. Más abajo está el área de Broca, el área de Broca, ¿no? Paul Broca, no Alex Broca, lo descubrió, Paul Broca. ¿Qué hace? Articula las palabras, coordina los movimientos musculares, fonatorios, faringe, laringe, para articular las palabras. Área de Broca. ¿Ya? Es el área del lenguaje articulado, del habla. Ah, la dismorfia corporal, sí, está en la parte parietal. La dismorfia corporal, ¿no? Trastorno somatomorfo. Sí, se altera la parte parietal, el esquema corporal, el área 39, ¿no? Según Brod. Sí. Ya, el área de Broca se encarga del habla, de la articulación de las palabras, el lenguaje expresivo, el lenguaje hablado, el lenguaje motor, ¿no? ¿Ya? Movimiento de la lengua. Activa los músculos fonatorios del lenguaje cuando estás empezando a pensar. Cuando comienzas a pensar, Broca se adelanta y activa los músculos fonatorios de la faringe y laringe para que expreses con palabras lo que estás pensando.
Está el área de Luria inferior y Luria superior. Luria inferior participa con Exner, perdón, con Broca en el habla. Y el área de Luria superior con Exner, ¿no? En la escritura. Por acá está el área de Degery, que tiene que ver con el reconocimiento de palabras, no con la semántica, ¿ah? La decodificación del lenguaje, la comprensión del lenguaje en general, hablado, escrito, ¿ok? Está en Wernicke, pero el que reconoce las palabras para que Wernicke las pueda procesar es el área de Degery, ubicado en la parte parieto-occipital. El área de Degery es el área del reconocimiento de palabras, en tanto que el área de Wernicke se encarga de la comprensión semántica de las palabras, la comprensión del lenguaje, la decodificación del lenguaje. ¿Bien? En general, puede ser también mímico, puede ser gestual, oído, escrito, todo eso es Wernicke, la comprensión del lenguaje. ¿Ya? Estas son las áreas, chicos, del lenguaje. Entonces, esto ha venido, ¿no? Esto ha venido bastante. Bien, por favor, hasta ahí, ¿alguna duda? Creo que ahí, estimada. Bueno, el hombre es un animal de costumbre, tendría que hacerlo de a pocos. Tampoco pienses que en una semanita, en un día, lo que no has hecho en años, lo vas a aprender. Tienes que desarrollar neuronas en esa parte, lo que se conoce como plasticidad cerebral, para que pueda haber mayor comunicación en esa zona. Y así puedas tener mejor retención, mejor memoria. Claro, esa zona está despoblada. Como no la usas, el cerebro es mezquino. Lo que se usa crece, se fortalece. Y lo que no se usa desaparece. Así es. El área de Brodmann, no, no hay área de Brodmann. Brodmann dividió el cerebro en varias áreas. Esa es la famosa citoarquitectura de Brodmann. San Marco no pregunta eso, porque Brodmann clasifica las áreas en número. Por ejemplo, el área de Broca es el área 44. El área de Wernicke es el área 22. Y así. Pero eso no pregunta. No hay un área de Brodmann. Brodmann hace la clasificación, la división de las áreas en base a una citoarquitectura, ¿no? Numérica. ¿Qué canción activa el cerebro? Reggaetón cristiano. No sé, no he escuchado. Las instrumentales, ¿no? Te ayudan a concentrarte. Porque si hay texto, hay ahí palabras, ya te vas, pues, ¿no? Pierdes un poco la concentración con las palabras, con el mensaje. Pero si es instrumental, te enfocas. A bajo volumen, obviamente. Ya, bien. Vamos con las preguntitas, porque si no, me van a dar el tiempo. Ya me ganó, creo. Me cuesta, pues, me demora un poco. Primera pregunta, ya dice, Javier sufrió un accidente automovilístico y fue diagnosticado con una lesión medular en la médula espinal. Si se afecta la médula, en la médula pasa a la columna vertebral. Perdón, la columna vertebral está la médula. La médula tiene que ver con la transmisión de nervios sensitivos y motores. Es una lesión medular en la médula, en la región torácica, en el tórax. Se afecta la parte inferior a la lesión. Desde entonces conserva el movimiento y sensibilidad de su brazo, claro, porque está en el tórax, se afecta la parte inferior, pero los brazos están arriba. Los brazos no sufren nada, pero sí las piernas. Pero presenta parálisis y pérdida de sensibilidad en las piernas. ¿Qué tipo de consecuencia funcional se explica mejor por esta lesión en la médula espinal? Una paraplegia. Se afectaron las piernas por una lesión en la médula espinal en la región torácica, ¿no?
2. Durante una evaluación neurológica, Claudia intentó tocarse la punta de la nariz con el dedo índice, pero realizó movimientos descoordinados y temblores. También se observó que tenía dificultades para mantener el equilibrio al estar de pie con los ojos cerrados. ¿Qué estructura del encéfalo se encuentra probablemente afectada en el caso de Claudia? El cerebelo. El cerebelo. Por la coordinación de movimientos imprecisos, descoordinados. 4. En una evaluación médica se atendió a un paciente con daño en una estructura cerebral profunda. El personal clínico explicó que esta región está implicada en el control automático de funciones esenciales como la respiración, el ritmo cardíaco y los reflejos digestivos. Ajá. Si es digestión, respiración es el bulbo, ¿no? El bulbo. A pesar de estar inconsciente, su cuerpo seguía manteniendo estas funciones de forma autónoma. Claro, las funciones vitales están en el tronco cerebral, en el bulbo raquídeo. ¿Qué estructura cerebral es responsable de regular estas funciones? Como específicamente no está el bulbo, ponemos el tronco cerebral, porque el bulbo pertenece al tronco cerebral, o tallo cerebral, la D. Estamos respondiendo de manera general, porque específicamente sería el bulbo. San Marcos toma ¿no? Una pregunta general, así hace. 4. Un joven que prepara un examen de admisión refiere quedarse dormido con facilidad durante el día y tener dificultades para mantenerse concentrado en la lectura prolongada. El especialista le explica que esto se puede estar relacionado con alteraciones en una estructura del tronco encefálico que regula procesos de activación cerebral, sueño, vigilia, la conciencia, la lucidez. Eso se llama SARA, formación reticular. La formación reticular participa en la regulación del estado de alerta, la vigilia, la conciencia y en el buen mantenimiento de la atención sostenida. Sueño, vigilia, atención, conciencia, está en la formación reticular. ¿Ya? Tiene que ver con la estimulación cerebral. 5 habla del hemisferio dominante, ¿no? Que es el izquierdo en la mayor cantidad de personas. ¿Ah? No, habla del arte, ¿no? A ver. Allá. Sin embargo, dice, el equipo investigador detectó ciertas respuestas inesperadas que requerían la revisión del proceso de protocolo de análisis de funciones hemisféricas. La pregunta dice, ¿qué función cognitiva no corresponde al hemisferio derecho? ¿Cuál no corresponde? El lenguaje verbal, ¿no? La producción lingüística y expresión verbal, eso corresponde al izquierdo. La 5, la C, porque eso del lenguaje es el izquierdo. La pregunta 6, vamos a marcar la D, por el tiempo, ¿ya? La 7, el que se encarga de comprender el lenguaje, de codificar el lenguaje en general, sea lenguaje escrito, lenguaje escuchado, lenguaje gestual, todo eso se procesa a nivel del área de Wernicke. Besos, 7 besos. 8, el que se encarga de reconocer las palabras que lees, reconocer las imágenes. Ojo, es reconocimiento, no es comprensión, es reconocer la letra, reconocer las palabras. Es el área de Degerin, ubicado en la circunvolución angular del lóbulo parietal. La C, 8C. 9, el área de Wernicke, la comprensión del lenguaje. La 10, vamos a marcar verdadero o falso, a ver qué dice. El déficit en el control de impulsos, la desinhibición social y la falta de juicio moral se asocian primariamente con un daño en la corteza órbitofrontal, verdadero. La corteza órbitofrontal regula el comportamiento apropiado al contexto, de llamada inteligencia emocional, está ubicada acá, en la puntita de la frente. Regula la conducta emocional, verdadero. La dificultad para secuenciar los pasos del proyecto laboral se relaciona con el área de Wernicke, falso, con el área prefrontal, la corteza dorsolateral, falsazo, 2 falso, 3,
La alteración en la capacidad de manipular información en tiempo real, memoria de trabajo, memoria operativa, y la planificación secuencial son funciones centrales de la corteza prefrontal dorsolateral. Sí, las funciones ejecutivas están en la corteza dorsolateral del área prefrontal, ¿verdadero? Clave, verdadero, falso, verdadero, la C. ¿Cuál es el centro de las emociones? La amígdala. ¿Qué es el centro de la autorregulación? La homeostasis, el hipotálamo. 11, avión. 12. La amígdala cerebral tiene que ver con las emociones primarias, como el miedo, la alegría, la ira. El hipotálamo, la homeostasis, la autorregulación del organismo. Vuelve el organismo a su estado de equilibrio. Eso lo hace el hipotálamo. La 12 es la E. 13. Con respecto al caso, indique cuáles de los siguientes enunciados son correctos. Las alteraciones en la planificación y en la toma de decisiones sugieren daño en el lóbulo temporal, no, en el lóbulo frontal, falso. La dificultad para orientarse espacialmente indica compromiso del lóbulo parietal, verdadero, porque la percepción espacial está en el parietal. La amnesia anterógrada de Luciano se debe a una disfunción del hipocampo. Sí. Claro, 2, 3. A ver. Así, la cosa también, 2, 3, 4. No hay, ¿eh? Bueno, aquí han marcado entonces el hipocampo. Podría ser también entonces el temporal, ¿ya? Tendría que ser 2, 3, 4, pero no hay. Nos tenemos que elegir más. Entonces sería entre la 3 y la 4, la que es más característica sería la 4, chicos, ¿ya? La D, ¿ya? Vamos a marcar la D. La 14, homúnculo. 13 sería 2, 3, 4, ¿no? Y a la 14, chicos, marcamos la C. Me pasé el tiempo, ¿ya? Y la 15 vamos a marcar la C también, ¿ya? 14C, 15C. Listo, chicos, nos quedamos. Por el tiempo me ha ganado. Ya nos vemos la próxima semanita. Voy a pasar el material a mí para que puedan tenerlo y repasar, ¿ya? Listo, chicos. Ahí nos vemos.